Y esta es la definición, pues, ¿no? Que continúan igual, ¿no? Grado 1, 2 y 3. Más de 140, 90, no ponen hipertensión. Pero ellos definen así, pero ellos dicen, ojo, pueden tratar a los pacientes que tienen 130 pero con riesgo cardiovascular alto. Lo mismo que dice la guía americana. Siguiente. Y acá están las definiciones, como les decía. Riesgo cardiovascular muy alto es cuando es más del 10%, la calculadora lo saca, ¿ya? Más del 10%. Alto es cuando tiene de 5 a 10%, como les dije, y el resto moderado, intermedio y bajo, eso no importa. Ya, siguiente. Igualitos, esta es la clasificación, sigue lo mismo. Ya, pueden buscar en su celular, pongan esto. Corre Frank. ¿Ya ven? Bien. Y acá calcula, ¿ves? Riesgo cardiovascular a 5 años, 19%, ¿no? A 10 años, 33%. Entonces, ¿qué riesgo es este? ¿Alto? ¿Muy alto? Muy alto, ¿no? Y si tiene 13,8 de presión, ¿qué hacemos? Tratamiento, ¿no? Ya. Siguiente. Pongan ahí en su calculadora, en su celular, pongan eso. Y acá están los medicamentos que ya mencionamos. Siguiente. Igual, ¿no? También las causas que ya mencionamos, pásalo. Este es importante. Acá, todo lo que está acá en verde es nivel de evidencia 1, ya lo conversamos ya lo anterior, este es un resumen de lo que ya hemos hablado. Otra cosa, otra acotación importante es que no se recomienda dos bloqueadores del sistema renina-angiotensina, o sea, no se recomienda combinar captopril con losartán, captopril con irbesartán. Doctora, se quedó dormida la mujer. Ya. No se recomienda usar entonces captopril con losartán, enalapril con losartán. Eso está contraindicado. ¿Qué nivel de evidencia es? 3. Entonces eso causa daño al paciente. Si ustedes utilizan eso, el abogado lo primero que va es a la guía de práctica clínica. El abogado, los abogados van a esto. Agarran y dicen, ¿por qué dice ese nivel mundial? Dice que no se debe hacer. Pierden ustedes. Ya, entonces no se debe combinar captopril con enalapril, losartán con enalapril, esas cosas están contraindicadas, ¿ya? Siguiente. Doctor, no entiendo por qué está en rojo. Si dice no se recomienda, no debería estar en verde. No se recomienda su uso. No se recomienda. Lo que está en rojo es nivel de evidencia 3. No se debe realizar. No se da. Yo no entiendo como si estuviera negando 2 veces. Bueno, pero No, esto no se hace. Eso es sobre todo IECAS y ARAS, ¿no? Claro, no se da. Cuando ustedes vean que un médico hace esa combinación, no pasa nada. Y entonces acá igualito, ¿no? Acá mira, presión normal alta dicen, cuando no tiene daños de órgano blanco, cuando no hay riesgo cardiovascular, estilo de vida nada más. Pero ya cuando hay riesgo cardiovascular muy alto, o tienen una enfermedad cerebrovascular isquémica, o tienen una enfermedad coronaria, ya deben darle tratamiento farmacológico, ¿no? Es lo mismo que dice la otra. Siguiente. Eso ya lo hemos mencionado, pásalo. Esto es lo que menciona la guía, pues, ¿no? Que ya cuando uno inicia tratamiento, cuando pasa de 150, la sistólica deberemos dar dos antihipertensivos, y idealmente en la misma pastilla deben estar las dos asociaciones, y ya mencionamos todo esto. Igual. Sí. ¿De qué depende que cojamos IECA o ARGOS? ¿No tiene Importante tu pregunta, doctora. Miren, ese es el contexto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, no sé quiénes estuvieron en práctica con tú, ¿no, doctora? Y el otro día vino a la consulta un paciente que es de raza negra. ¿Ya? Vino el paciente de raza negra. Entonces, paciente de raza negra, el antihipertensivo de elección son los calcio antagonistas. Al ifedipino, al olipino, ahí a ese paciente tiene que indicar. Entonces viene el paciente de raza negra, pero ¿qué cosa usaba? Losartán, ¿no? Losartán, hidroclorotesida, y vino con la presión alta. Ella dice que siempre su presión está alta, que nunca controla. Entonces le envían porque la presión no estaba controlada. Revisamos el tratamiento y no recibía ningún calcio antagonista. Entonces siempre iba a tener la presión alta. No iba controlada. Entonces paciente de raza negra, ¿cuál es la hipertensiva de elección?
paciente diabético, el tratamiento de elección son los ARAS, paciente hipertenso diabético son los ARAS o los ECAS. La literatura dice que disminuye la secreción de proteínas, ¿no? En los médulos, nefroprotector. Paciente, por ejemplo, pónganse un caso que ustedes están en su serum, viene una mujer de 30 años, hipertensa, en edad fértil, y tiene 160/100. ¿Qué tratamiento le darían a ese paciente? Entonces, como dice el doctor, alfa-metildopa o metildopa. Ahí, en pacientes, en mujeres en edad fértil, no se da ECA, no se da ARA. ¿Ya? Causan pues alteraciones en el feto, ¿no? Deformaciones. Causan óbitos fetales. Puede ser que ella esté en un momento, ustedes la ven, está sin cursar una gestación, pero uno no sabe. Puede salir embarazada y ya están tomando. Entonces va a tener óbito fetal o si se logra el producto, una deformación. Entonces, paciente mujer en edad fértil, alfa-metildopa, ¿ya? Ya, pásale. Sí, eso ya conversamos, eso es lo más importante, ¿ya? A ver, retrocédelo un ratito, ya ves, y acá está, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nivel de evidencia es? ¿Se debe hacer o no? No. No se debe hacer. Entonces, ¿qué dice acá? No se recomienda, ¿qué dice? Durante el embarazo. Ya, ponle la clase de infarto ya, por favor. Sí. A ver, retroceder un poquito. Entonces esto es lo más importante, el diagnóstico de esto no puede fallar, es lo más importante si tienen que reconocerlo porque el paciente se muere y se gana un juicio. Entonces igualito, acá también existe una guía de práctica clínica. Todo ya a nivel mundial, los tratamientos de las enfermedades, cada enfermedad tiene su guía de práctica clínica. ¿Ya? Pásalo. Ya. Entonces, dentro del síndrome coronario agudo tenemos 3 probabilidades. Que tenga el paciente un infarto cardíaco con ST elevado, que tenga el paciente un infarto cardíaco sin elevación del ST, o que tenga el paciente una angina inestable, ¿ya? Son las 3 posibilidades dentro del síndrome coronario agudo. La angina estable no está acá. Si yo les pregunto en el examen, dentro del síndrome coronario agudo se pueden plantear los siguientes diagnósticos. Le pongo angina, excepto, le pongo angina estable, infarto agudo ST elevado, no elevado y angina inestable. ¿Cuál es el excepto? Estable. ¿Por qué se llama síndrome coronario agudo? Porque fisiopatológicamente en la angina estable tenemos la disminución de la luz de la arteria coronaria, la placa ateroma, ¿no? Disminuye la luz, pero el endotelio está indemne, no se ha roto. Acá en el síndrome coronario agudo, el endotelio ya se rompió, ya se fisuró, ya hay formación de trombo. Ya. Siguiente, otra. Un ratito, retrocede, por favor. Y acá, esta cosa es importante. En la angina inestable las troponinas son negativas o normales, ¿ya? En cambio, en el infarto ST no elevado, las troponinas son positivas. No necesitamos enzimas cardíacas para el diagnóstico de infarto cardíaco ST elevado. Solamente con el electrocardiograma ya podemos darle tratamiento, no podemos demorar. Acá en el infarto ST elevado no es prioritario las enzimas cardíacas para el tratamiento, ¿no? Se puede pedir, sí, pero no vamos a esperar 2 horas que demora el examen o 3 horas para recién dar el tratamiento. Ya con el electro nomás ya damos tratamiento, ¿ya? En cambio acá en el infarto ST no elevado y en la angina inestable sí tenemos que pedir las enzimas para diferenciar más que todas estas cosas. ¿Siguiente? Ya. Entonces el infarto ST elevado, esta es la coronaria, esta es la placa ateroma, miren, hay una obstrucción total. El trombo produce obstrucción total de la luz de la coronaria en el infarto ST elevado. ¿Ya? En el infarto ST no elevado, miren, se fisuró la placa de ateroma, pero produce un trombo que no ocluye, que tiene una oclusión parcial. Ya no es total.
Y en la angina inestable también se ha fisurado la placa, pero puede tener unos trombos intramurales, o sea, dentro de la placa de ateroma, ¿no? Y que tienen una obstrucción parcial también, pero las enzimas son negativas. Acá las enzimas cardíacas son positivas. Siguiente. Esta es la anatomía patológica, ¿no? Acá le han hecho, se rompió la placa y miren todo el trombo, ¿no? Fluye toda la luz del infarto CT elevado. Siguiente. Entonces, acá igualito, como tiene una obstrucción total de la luz arterial, el objetivo principal es tratar de abrir esa arteria lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo se manifiesta en el electrocardiograma? Ven la elevación del segmento ST, ¿no? La elevación del segmento ST indica que la obstrucción es total. Acá, en el infarto agudo de miocardio ST no elevado, tiene el trombo, pero la obstrucción es parcial, ¿no? Parcial, eso se manifiesta como una depresión del segmento ST. Siguiente. Las guías, este es el punto J. El punto J es donde termina el QRS, QRS, acá termina el QRS, acá en este punto, y este es el segmento ST, ¿no? La unión de estos dos da el punto J, ¿no? Siguiente. Entonces ya sabemos, la elevación del segmento ST se define electrocardiográficamente en la nomenclatura como lesión subepicárdica, así se denomina. Cuando yo les hable de lesión subepicárdica, ¿a qué me estoy refiriendo? Elevación del segmento. Siguiente. Igualito lo mismo, ¿no? Ya hablamos de eso. Ahora tenemos que hablar de la localización. La derivación 2, ABF y 3 corresponde a la cara inferior del corazón, ¿ya? La elevación del segmento ST en 2, en 3 y en ABF corresponde a la cara inferior. La elevación de ST en ABL y en 1 corresponde a la cara lateral alta, ¿ya? Cara lateral alta. Acá. B1, B2 representan el segmento, ¿ya? B3, B4 representan la cara anterior. B5, B6 representan la cara lateral pero baja. Voy a hacer un repasito. ¿Pueden subir la...? No. Los pacientes, porque el tiempo de tratamiento idealmente debe ser en 2 horas, hay que abrir la arteria. Tenemos 2 horas como máximo para abrir la arteria. Si no la abrimos en 2 horas, presenta complicaciones eléctricas y complicaciones mecánicas. Ya, lo que hemos hablado ahorita, lo anterior, son de las derivaciones unipolares y bipolares. Ya, ahora vamos a hablar de las precordiales. Tenemos el corazón. Este más que todo para mnemotecnia, nada más. Entonces, acá vamos a hablar de las precordiales, ¿ya? B1, B2 va al septo, ¿ya? B1, B2, la elevación de B1, B2, precordial indica infarto a nivel septal, ¿ya? B3, B4, mira la cara anterior del corazón, ¿ya? Vamos a poner B1, B2, septo, ¿no? B3, B4, anterior. B5, B6 indica cara lateral baja. Cara lateral baja. Todo esto implica la descendente anterior, ¿ya? Hay una OT de la descendente anterior. Si está elevado el ST en B1, B2, B3, B4, ¿qué indica? ¿Qué arteria está anterior? Descendente anterior. Y si está todo, desde B1 hasta B6, ¿qué también indica? Descendente anterior, ¿no? Este infarto es el que produce el choque cardiogénico, con más posibilidad que produzca el choque cardiogénico. Las obstrucciones de descendente anterior son las que más posibilidades tienen de producir choque cardiogénico, o sea que el corazón se deja de mover. Ahorita está el corazón así, pero se tapa la arteria, se obstruye totalmente y el corazón se para.
hacen insuficiencia cardíaca aguda. Eso clínicamente se va a traducir en que haga muy probablemente un choque cardiogénico. En cambio, el infarto cardíaco del canal inferior se manifiesta a bradicardias. La obstrucción total de la coronaria derecha se manifiesta más a bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo asociado a infarto. Es como que el avión va volando, ¿no? Si le acaba la electricidad, el combustible se viene abajo, igualito es el corazón. Hace falla eléctrica, más que todo cuando hay obstrucción de la coronaria derecha. Y cuando hay obstrucción de la descendente anterior, lo que hace es falla mecánica, ¿no? Deja de contraer, choque cardiogénico. Hasta acá me entendieron, ¿no? Ya es importante, ya. Siguen, entonces ya obviamos. Esto ya saben, pues ya conversamos ahorita. Esto también ya hablamos. Retroceder un ratito para la definición. Retroceder. Este es importante, ¿ya? Miren, acá es importante esto. El punto J, ya vimos el punto J en las primeras diapositivas. Cuando el punto J se eleva por encima de la línea eléctrica, más de un cuadradito chiquito, en todas las derivaciones, excepto en B1 o B2. La excepción es B1 precordial y B2 precordial. Pero si se eleva más de un cuadradito en cualquiera de las derivaciones, tenemos que hablar de un infarto ST elevado. Cuando hablamos de B1 o B2, ya acá aumentan. Cuando el paciente es menos de 40 años, o sea, tiene que subir, acá dice, menos de 40 años, 2 cuadraditos y medio en B1 o B2. Solamente en B1 o B2, ¿ah? Y cuando el paciente es mayor de 40 años, 2 cuadraditos nada más. ¿Ya? Esa es la definición. B1, B2, menor de 40 años, 2 cuadraditos y medio, ¿no? Tiene que estar elevado el punto J. Menor de 40 años, 2 cuadraditos y medio, vuelvo a repetir, ¿ya? Y mayor de 40 años, solo 2. Y en cualquier otra derivación, solamente un cuadradito, nada más, por encima de la línea, y se eleva. Siguiente. Esto ya hablamos, ya ahorita acá, ya lo entendieron. A ver, voy a hacer un ratito. Esta es la evolución del infarto, ¿ya? Esto es importante. Porque el infarto cardíaco, así como el infarto cerebral, produce muerte neuronal. Las neuronas, ustedes saben que no se regeneran. Igual es el músculo cardíaco. En el infarto, el miocito ya no se regenera, ya. Queda con fibrosis. Ven acá, la última figura, ¿no? Acá se infartó, acá evolucionó la necrosis y acá ya queda la fibrosis, ¿no? Ya, esto de acá ya no es contráctil, ya no tiene función, ya queda como un aneurisma dilatado. Entonces, esa es la importancia de tratar a estos pacientes antes de las 2 horas. Idealmente cuando tenemos este diagnóstico, ¿no? Si no evoluciona esto. En el electrocardiograma, ¿cómo nos damos cuenta? Miren, tiene Q, baja la Q acá y sube la S. Q, S. Este es el famoso QS. ¿Ya? Cuando vemos un paciente con electrocardiograma, por ejemplo, pónganse que tienen desde B1 a B6 ven esta imagen. Desde B1 a B6 ven esta imagen. Obstrucción. ¿Qué quiere decir? Todo el ventrículo izquierdo está necrosado. Entonces, por lo tanto, este paciente va a tener insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la fibrosis no contrae. Si ustedes ven un paciente con QS desde B1 a B6, no le hagan ningún procedimiento, no lo operen, broncoscopía, colonoscopía, anestesia, cirugías, tengan cuidado, porque vaya a un hospital pues complejo, ¿no? En clínicas no se metan a hacerlo. ¿Por qué? Porque esta cicatriz produce arritmias. El problema es que la cicatriz produce fenómeno de reentrada, produce taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y aparte va a estar pues con insuficiencia cardíaca. Siguiente. Sí. ¿Podría explicarnos lo del QS? No. Mira, cuando el músculo cardíaco está vivo, cuando la célula está viva, tiene Q, R, S. Pero cuando el músculo cardíaco está muerto, no hay R. La ausencia de onda R quiere decir que el músculo cardíaco está necrosado, fibrótico. Entonces, ¿cómo queda? Q, S. Si ves un QS desde B1 a B6,
paciente está en insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene puro, en vez de corazón de músculo, tiene pura fibrosis. ¿Ya? Siguiente. Este es QS, ¿no? Ven. QS. Y todavía persiste el ST elevado, ven, ¿no? Persiste el ST elevado. Miren, cuando ya el paciente tiene QS, ya no nos importa el tiempo, ya se necrosó, o sea, ya no importa hacerle el cateterismo dentro de las 12 horas, dentro de las 2 horas, ya no importa, ya se necrosó ya. Generalmente, importante es esto, que el paciente que llega con QS quiere decir que tiene más de 24 horas de evolución, o sea, más de un día de infarto. Si llega un paciente así, con puro QS y con elevación de ST, y se muere el paciente, ustedes vean el electro, la familia no puede decir nada, porque el paciente llegó tarde. Pero si ustedes tienen un paciente con un ST elevado y conservando la onda R y se le muere, aquí la familia les hace juicio. ¿Ya? Acá ya no se puede hacer nada. Ustedes ven el trazado, saben que llegó tarde, ¿no? Este electrocardiograma indica que tiene una evolución de infarto de 24 horas de evolución. Llegó tarde. Esto igual aunque le hagan la repercusión en caso de... Esto ya se necrosó ya. No, me refiero a los que vienen con ST, todavía no hay QS. Igual le hacen la repercusión y luego cuando hacen un café, igual habría posibilidad que haya... Miren, dicen que la necrosis miocárdica es un concepto importante, lo que dice la doctora, se produce ya a partir del minuto 20. De un infarto cardíaco ya hay necrosis ya. Por más que nosotros le abrimos la arteria bien por cateterismo, bien por trombolítico, siempre va a dejar su Q de necrosis. Eso es inevitable. Solamente con los tratamientos lo que hacemos es disminuir el porcentaje de necrosis nada más. Pero sí va a llegar a esto. Pero cuando nosotros hacemos cateterismo o abrimos la arteria con un trombolítico, no llega a esto, pues. Este es un paciente que no se abrió la arteria, que se quedó con obstrucción total. A QS llega un paciente que se quedó con obstrucción total. ¿Sigue? Ya. Acá va a llegar, así queda el paciente con una Q chiquita de necrosis. Esta es la Q de necrosis, pero conserva la R. Este es el paciente que va a quedar así, el paciente que le hicimos cateterismo, que le hicimos trombolítico, que abrió la arteria, ¿no? Siempre queda un poquito de secuela. El electrocardiograma no queda normal al 100%. Bien raro. Siguiente. Así, ¿ve? Así. Este paciente entonces llegó con su ST elevado, pero le abrieron la arteria porque conserva la R. Pero este paciente, ¿cuántas horas tiene acá? ¿Ah? 24 horas. Cuando el paciente, a ver, miren, acá tiene la Q de necrosis, pero conserva la R, ¿no? Y tiene la disminución, tiene la elevación del ST. Ya, acá tiene la elevación del ST. Ya, siguiente. ¿Esta cuántas horas tendrá? 24. Más de 24 horas. ¿Hay onda R? Este tiene más de 24 horas de evolución por lo menos. Pasa lo siguiente. Acá está, este es importante. Ya, miren. Este es el paciente que debemos tratar. Tiene la elevación del ST, pero no hay Q, no hay necrosis. Cuando no hay necrosis, se supone que tiene menos de 12 horas de evolución. Entonces la guía dice que hasta acá debemos apurarnos en darle tratamiento. El nivel de evidencia es 1. Debemos darle trombolítico o debemos hacerle cateterismo hasta acá. Ya cuando el paciente llega con esto, ya se supone que tiene más de 12 horas de evolución ya. Ahí la evidencia disminuye. Se dice que acá es 2A, 2B. No está demostrado. Siguiente. Entonces son las evoluciones, ¿no? Acá este paciente, ¿cuántas horas tiene? ¿Más de 12 o menos de 12? Más de 12. Más de 12. Este de acá, menos de 12. Cuando conserva la R, siempre el paciente tiene menos de 12 horas de evolución, ¿ya? Acá este, 24 o 12. 24. 24. Ya están ustedes, ya están perfectos. Siguiente. Salud. Ya este de acá, ¿cuántas horas de evolución tiene? A ver. ¿Cuál?
Sí, ya tiene más de 24, ya. Sí, está QQS, ¿no? ¿Y qué cara es esa? A ver. Abajo esta. A ver, ¿qué cara es? ¿Ah? B1, B2. B1, B2, ¿qué cosa es? Sexto, ya. Ya, entonces sería, siempre tienen que, pónganse que ustedes están trabajando, miren, están trabajando, por ejemplo, en ICA. Y en ICA pues no hay cateterismo, no hay sala de hemodinámica que ustedes quieren referir al paciente y llaman a carga bariátrica, llaman al jefe de la guardia. Ustedes no, si tengo un paciente con infarto, así, pero el jefe de la guardia dice, ¿qué tipo de infarto? Si ustedes le dicen ese no elevado, le va a decir, no tengo cama, mándelo mañana, pasado. Pero si ustedes le dicen, tengo un paciente con infarto ST elevado, es muy distinto. Ya, doctor Panda, inclusive te va a comunicar ahí que coordine, que le estén al paciente para que ingrese a cateterismo, o también viene con una ambulancia especial. Ya tiene que venir con un médico, ya no con enfermera, ¿no? Porque el problema es que ya se arritmias. Entonces es distinto, ¿no? El enfoque ya. La palabra mágica es paciente con infarto agudo de miocardio ST elevado. ¿De qué caras? Cara sectal, ¿no? B1, B2, sectal, B3, B4, ¿qué es? Anterior, ¿no? Sí, entonces sería un infarto agudo de miocardio ST elevado, antero, sectal. ¿De cuántas horas de evolución? Más de 24 horas de horas. evolución. Ya, ese es el diagnóstico así, preciso, exacto. Entonces el que les escucha ya puede decir, uy, ese doctor está preparado. Ya, de la vida real. Ya, a ver, este paciente, ¿qué diagnóstico es? A ver, ¿qué cara está comprometida? A ver. ¿Ah? No hay la Sectaria anterior, ¿no? ¿Qué arteria está obstruida? En su mente, ¿qué complicación más probable va a presentar? Ya, siguiente. Este paciente, ¿qué diagnóstico es? sectal. Más de 24 horas. Ya. ¿Qué caras? El diagnóstico completo, dígame antes de las horas. Y lateral, ¿no? Mira, puede miren, lo que sí también quiero acotarles es que basta, B1, B2 representa el septum, dijimos, ¿no? Ya, pero basta que eleven uno, ya ese ST elevado ya afecta el septum, ¿no? No hay necesidad que eleve los dos, ya, basta que coja uno, ¿ya? Acá en el B5, B6 igualito, ¿ya? Basta que coja, por ejemplo, el B5, ya decimos que es cara lateral baja. Ya, entonces, ¿cuál es el diagnóstico acá? ¿Ah? Ya, a ver, dígame qué diagnóstico correcto de inicio, qué infarto, qué tipo de infarto es. ST elevado. ST elevado. Ya, ST elevado, ¿de qué caras? Sectal y lateral. Ya. ¿Qué arteria está? ¿Complicación? Ya, si llega a la emergencia, ¿le darían 3 litros de cloruro? No. Entonces, eso es lo que hacen los emergencistas, ¿no? Viene el paciente así, 2 litros. ¿Está correcto o incorrecto? No, correcto, ¿no? Ya. Siguiente. Doctor, ¿qué se debe hacer? Ya. Vamos ahorita a hablar de la parte de tratamiento, no te preocupes. Vamos a llegar. Estamos acá hablando de la parte de diagnóstico. Lo principal es que diagnostiquen. A ver, este paciente, ¿qué infarto es? Siempre el electro, cuando miren un electro, acostúmbrense a mirar desde acá, así miren. Así, pues, ahí siguen para acá, ahí siguen para acá, ahí siguen para acá. A ver, desde el inicio, ¿qué ven en el inicio? ¿Qué les parece la derivación 1, la primera? ¿Está elevado o no está elevado? Está elevado, ¿no? ¿El ABL qué les parece? Está elevado, ¿no? ¿A qué cara corresponde? Lateral alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico?
Conserva la R, ¿no? Conserva la R, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuál sería el diagnóstico? Infarto CT elevado, ¿de qué cara? Lateral alta, ¿no? ¿Qué arteria está obstruida? ¿Cuántas horas tiene? Menos de 12 horas. Ustedes están magníficos, ¿no? Siguiente. Ya. Acá viene una variación. Acá viene una variación, ¿ya? Vamos a ver. Ya, a ver. Diagnóstico de este paciente. ¿Cuál es el diagnóstico? Miren desde acá, desde el inicio siempre, ¿ya? Así. No miren acá de frente, no, sino desde acá tienen que empezar. De acá, acá. Si no, no llegan al diagnóstico. A ver. Está elevado en 2, ¿no? Sí. El 3 también está elevado, ¿no? Vimos el ABR está normal, el ABL está disminuido un poco. ABB elevado. ABF está elevado, ¿no? Ujú. B1 está deprimido, B2 está deprimido, el ST, B3 también está deprimido, B4, B5, Elevado. B6 está elevado, ¿no? Elevado. B5, B6, ¿qué representa? Ya. 2, 3 y ABF, ¿qué representa? Cara inferior. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico ahí? Infarto agudo de miocardio CT elevado de cara inferior y lateral. Lateral. ¿Cuántas horas? Menos de 2 horas. Menos de 2 horas, ¿no? Pero miren, esta vez, ven acá una depresión en B1, B2. Ya. Cuando hay una depresión de B1 y B2, indica que hay un ST elevado también de la cara posterior. Vamos, pásala a la siguiente. Vamos a voltear el electro. El electro anterior lo ponemos de cabeza. ¿Dónde está el B2? Este es el B2 y el B1. Miren cómo está el B1 y el B2. ¿Está elevado o no? Está elevado, ¿no? Cuando volteamos el electro y vemos esta elevación del ST en B2 y en B1, esto indica que el ST también está afectado la cara posterior. ¿Ya? Esa es la variación. Regresa a ver. Entonces la depresión de B1 y B2, ¿qué indica? ¿Infarto de qué cara? Posterior. Posterior. Entonces sería para completar ya sería un infarto de cara inferior, posterior y lateral. Ya ustedes están ya. La arteria que se obstruye es la coronaria derecha o la descendente anterior. De acá. Coronaria derecha. Derecha. ¿Ya? La elevación del ST en cara inferior es coronaria derecha, ¿ya? Afecta la cara inferior, la cara lateral, la cara lateral también puede afectar y la cara posterior, ¿ya? El B4. Ah, está un poquito elevado. Esta puede ser una coronaria derecha larga. Pero no se considera entonces. No, porque acá está en depresión, no concuerdo. Ay, entonces eso de que sí. O sea, la depresión, mira, escúchame, la depresión de B1, B2 y B3 en el contexto de un infarto de cara inferior quiere decir que la cara posterior también se está infartando. ¿Ya? Si no presentara esto, sí te diría que puede ser la cara anterior, pero es un infarto de coronaria derecha, debe ser una coronaria derecha bien larga. Ya, siguiente. Ya dijimos. ¿Este qué infarto es? Cara inferior, ¿no? ¿Qué arteria está obstruida? ¿Cuántas horas de evolución tiene? Siguiente. Ya acá vamos a ver los síntomas, ¿ya? Siempre el paciente que tiene que sospechar de infarto es el paciente que tiene más de 20 minutos de dolor. Si tiene un paciente que tiene más de 20 minutos de dolor, ese es infarto, ¿no? Más de 15 minutos dicen algunos. Miren, lo importante es que el paciente presente el signo de Levine. Esto de acá, el dolor es retroesternal, el paciente viene así. El signo de Levine es que se agarra así, algunos hacen un puño y se presionan fuerte el esternón, así está. Ese es el signo de Levine. Ese paciente tiene que sospechar el infarto, o agarran así las manos como un garra acá en la región retroesternal, así. Todo, Levine. Ahorita vamos a ver. ¿Ya?
Entonces agarran así en garra y se localiza el dolor acá en la región retroesternal. Le dicen, doctor, me duele todo esto, dicen. Y acá atrás en mi pecho siento una quemazón, como que si tuviera un peso encima, todo esto me duele, se me va al cuello, se me va al brazo. En cambio, en el paciente que es por músculo, por osteocondritis, Cuando le toca acá el el paciente viene así con la mano y dice, doctor, acá me toco, acá me estoy tocando y me duele. Cuando me toca, ahí me duele. No me toque. Y todavía encima dice, y no puedo respirar. Respiro y cuando respiro más me duele. Eso no es ya coronario, ¿ya? El dolor que es reproducible a la palpación no es coronario, ¿ya? El paciente tiene que estar así, como el signo de Levine, ¿ya? Siguiente. ¿A ver? Este es el signo de Levine, ¿ya? Igual. Agarra la mano en garra, en la región retroesternal, o como puño, ¿ya? Y algunos dicen que sienten como si le estuvieran torciendo el corazón con una mano. Siguiente. Igualito, estos son los dos signos de Levine, ¿no? Ahí está como el puño que les mencioné, y acá está como la mano en garra, ¿no? Siguiente. La irradiación es importante, se puede irradiar acá, como en el gráfico, al brazo izquierdo, ¿ya? Puede irradiarse el dolor al brazo izquierdo. Algunos dicen también acá en los hombros. Dicen, doctor, me duele todo esto, tengo un peso encima, una quemazón, pero se me va el dolor a los hombros. Inclusive se acompaña de diaforesis, náuseas, pálido. El paciente lo ve un paciente pálido, con la mano así, con un dolor de más de 20 minutos. Miren, el otro día en una clínica, no voy a decir el nombre, fue un paciente con esto, con el signo de Levine. Él me cuenta, pero no lo que está conversando con él. Y dice que le dijeron, no, es muscular, nada más. Fue una clínica Bujo. Supone que tiene nombre la clínica, no fue la clínica Bujo. Dijeron, no, es muscular. Ni siquiera le tomaron electro. Le colocaron su, ¿qué me dijo? Diclofenaco como orfedradina. Eso habrá sido pues a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, lo mandan a su casa, el señor seguía con dolor. Yo entro a la guardia a las 8 de la mañana, domingo todavía. Y cuando tenía un ST elevado, ya estaba haciendo bulla. ¿Qué le han dicho? No, me dijeron que no era infarto, mejor me hubiese venido acá. Entonces, siempre, por lógica, si el paciente tiene más de 20 minutos, tiene todos estos signos, síntomas que les estamos conversando, tiene que empezar un infarto. ¿Cómo le va a poner el diclofenaco? Ni siquiera un electro le tomó. Y entonces el dolor se va al hombro, puede presentar náuseas, mareos, esas cositas. Siguiente. Ahí está la localización. Este es importante, miren. Algunos pacientes empiezan, inclusive refieren dolor acá en la espalda, acá se puede agarrar la parte de la escapular, ahí refieren el dolor. Acá también se puede manifestar la angina. Siguiente. Entonces los desencadenantes son el ejercicio, el frío, la ansiedad, pues las relaciones sexuales. También hay pacientes, ustedes han escuchado que amanecen en los hoteles muertos, son pacientes que eran coronarios. Acá viene el detalle, ¿por qué se mueren? ¿Por qué se mueren? Porque seguramente están con nitrato. Ustedes saben el nitrato, ¿no? Ya, el nitrato es el isorbide, la nitroglicerina, el mononitrato de isorbide, el parche de isorbide, de nitroglicerina, también hay parche, y se toman su Viagra. Ustedes saben que el Viagra, ¿qué cosa hace? Secuestra la sangre a nivel pélvico. Entonces deja sin sangre las coronarias. Entonces, como deja sin sangre las coronarias, infarto. Y más con el esfuerzo físico le dice que hay un infarto. Entonces está contraindicado dar Viagra. El paciente que toma nitrato no puede utilizar Viagra, ¿ya? Sildenafil o es el nombre, ¿no? Está contraindicado, ¿ya? Siguiente. ¿Y esto es infarto o no? No. Siguiente. Y ahí están todas las cositas, los diagnósticos diferenciales de infarto. Pásalo ya. Ahora vamos a hablar de tratamiento, ¿ya? Igualito la guía, como ya les mencioné, ¿no? En rojo, lo que no se debe hacer, ¿no? Nivel de evidencia 3. En verde, todo lo que sí se debe hacer. Nivel de evidencia A es ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, ¿no? Siguiente. Ya, este es el resumen. Entonces, para tratar a un paciente con infarto ST elevado, ¿cuántas horas tenemos? 12. ¿Qué nivel de evidencia es? 1. Eso está establecido. Más de 48 horas no debe esperar. ¿Qué nivel de evidencia es? 3.
¿Por qué? Más de 48 horas, porque ya las 24 horas, como hemos visto, ya está necrosado ya. No sirve, ya de qué valdría abrir la arteria a un músculo que ya se necrosó. ¿Tiene sentido o no? No tiene sentido. Entonces, el contraste, el cateterismo también es un procedimiento que tiene riesgo, porque cuando uno entra con el catéter, entra primero una vía que es alambre. El alambre a veces le raspa el ventrículo, genera taquicardias, arritmias ventriculares y ahí también se puede ir. Entonces, solamente si lo requiere, ¿no? Más de 48 horas el nivel de evidencia es bajo ya, no se debe hacer. Acá, a ver. Cuando no disponemos de cateterismo, el tratamiento de elección es la intervención coronaria primaria. Este es el tratamiento de elección, ¿ya? Intervención coronaria primaria. Esto es lo que significa ICP, intervención coronaria primaria. O sea, va de frente a la sala de hemodinámica, con un catéter se abre la obstrucción, ¿no? Se pone un stent y ya, solucionado. Eso debe ser entre las 12 primeras horas. Pero pónganse que estoy trabajando en Ica, en Chincha, en Cañete, y ahí no hay sala de hemodinámica. Entonces tengo que tratar al paciente ya. Ahí puedo darle fibrinolisis, trombolítico. La guía dice, por ejemplo, pónganse, estoy trabajando en Ica. De Ica a Calima hay 4 horas, ¿no? 4 horas. Ya, entonces, la guía dice que máximo para la intervención coronaria primaria podemos esperar 2 horas, máximo. 2 horas. Si vamos a demorar más de 2 horas en llevarlo al paciente a un hospital que tenga sala de hemodinámica, si demora más de 2 horas, el tratamiento ahí es trombolítico. Trombolítico, ¿no? De Ica a Calima hay 4 horas, entonces va a demorar más de 2 horas, ¿no? Más de 120 minutos. Entonces ahí tengo que darle trombolítico. Cuando el paciente va a demorarse en llegar a un hospital que tenga hemodinámica más de 120 minutos o más de 2 horas, trombolítico. Pero si estoy acá en La Molina, en el Alcántara y quiero trasladarlo a Revalidad, ahí no va a demorar 2 horas, ¿no? Ahí va de frente a cateterismo, ¿no? O va a Licor, ¿cómo se dice? También igual, cateterismo. Pero si estoy más lejos de 2 horas, sí es trombolítico el tratamiento inicial, ¿ya? Y luego del trombolítico, a las 3 horas de terminar el trombolítico, recién se puede hacer la angioplastía, la intervención coronaria primaria, ¿ya? Siguiente. Estas son las guías. Idealmente dice que cuando un paciente llega con dolor torácico, en los primeros 10 minutos debemos tomarle el electro y debemos hacer el diagnóstico. Esto es de las guías, pues esto es en Europa, ¿no? Acá es otra realidad. 10 minutos. Ya, esas son las recomendaciones y dice que la determinación de enzimas cardíacas no es necesario, no debe retrasar el tratamiento de repercusión. O sea, no necesitamos enzimas cardíacas para ya iniciar el tratamiento, ¿ya? El nivel de evidencia es 1, ¿no? Respaldado. Siguiente. Esto es de la guía americana ya de cardiología. Acá ponen, por ejemplo, miren, si el paciente, ya diagnosticaron el infarto, si estamos en el Alcántara, del Alcántara a Revalidad y Licor hay menos de 1 hora, ¿no? Entonces es menos de 120 minutos, va a intervención coronaria primaria, ¿no? Angioplastía. Pero si estamos en Ica, 4 horas. Demora más de 120 minutos es el trasladado, ¿no? Entonces el tratamiento de elección acá es trombolítico, ¿ya? Siguiente. Eso es lo que les mencionaba. Trombolítico, ¿no? ¿A dónde está? Acá, más de 120 minutos, trombolítico. Menos de 120 minutos, intervención coronaria primaria. Y después que ya se coloca el stent, se trata al paciente, tiene que tomar antiagregantes plaquetarios, tiene que tomar aspirina y clopidogrel. Miren, vamos a poner un ejemplo. Tenemos el paciente, llegó con infarto agudo de miocardio, CT elevado, está en Alcántara, va a llegar a Revalidad y por lo menos calculo en 40 minutos, 30 minutos, entra a la sala de hemodinámica en 20 minutos, más o menos en 1 hora, entre 60 y 80 minutos ya debe estar ahí, ¿no? Le colocan y bien ingresa el paciente y te da una dosis de carga de aspirina. Acuérdense, lo primero que tienen que dar es la dosis de carga de aspirina, son 300 miligramos. Se da la dosis de carga de aspirina, luego se da una dosis de carga de clopidogrel también. La dosis de carga de clopidogrel, si el paciente va a ser trombolizado, son 300 miligramos nada más. ¿Sí? La pastillita de clopidogrel viene en 75. Para 300, ¿cuántos serían? 4, ¿no? 4 pastillas de clopidogrel si va a ser trombolizado, y si va a ser fibrinolizado serían 8, 600 miligramos.
600 miligramos es si va a cateterismo de clopidogrel. Y 300 es si va a fibrinolítico. Tiene que dar su dosis de carga. También le dan dosis de carga de estatina, atorvastatina, 80 miligramos. Se dicen que las estatinas disminuyen hacen que la úlcera sane más rápido, pues, ¿no? Disminuyen la inflamación, todo ahí, la placa roja. Entonces le damos estatinas, le damos heparina también, tenemos que darle heparina. Si el paciente va a ser trombolizado, tenemos que darle heparina no fraccionada y luego lo damos en infusión. Si el paciente va a cateterismo, le damos fenoxaparina, igual. Entonces, el tratamiento inicial de elección tenemos que plantear si va a angioplastía o si va a fibrinolítico. Ese es el tratamiento principal. Y luego viene el tratamiento coadyuvante. El tratamiento coadyuvante, ¿cuál es? La dosis de carga de aspirina, la dosis de carga de clopidogrel, la dosis de carga de atorvastatina. También se carga 80 miligramos, 2 tabletas. Y la heparina, ¿no? Que puede ser enoxaparina o heparina no fraccionada, ¿no? La heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada. Siguiente. Entonces acá ven, miren, idealmente el tratamiento debe ser en aquellos pacientes que tienen menos de 12 horas, puede hacerse de angioplastía, puede hacerse de fibrinolítico. Ya, pásalo ya, este es el stent. Miren, entran, cuando está la obstrucción parcial, entran primero con un balón, el balón dilata la placa de la obstrucción, siguiente. Y este es el stent, ¿no? Luego colocan el stent a nivel de la obstrucción. Siguiente. Acá miren, pacientes que ya no tienen dolor asintomáticos, no está indicada la estrategia de intervención coronaria primaria de la arteria responsable del infarto, ocluida, sin más de 48 horas de presentación del infarto, ¿no? ¿Qué nivel de evidencia es? 3, no se debe hacer bien. Siguiente. Igual. Ah, ya, esto es importante. Ya, miren, el tratamiento coadyuvante, luego ya dimos, hablamos del tratamiento coadyuvante, que es la aspirina, dosis de carga, clopidogrel, dosis de carga, atorvastatina, heparina, ¿no? Después tenemos que continuar el tratamiento con clopidogrel y aspirina 12 meses. No se puede suspender el tratamiento de clopidogrel y aspirina antes de ese tiempo, porque si no el stent se trombosa, se obstruye. Una vez vi un oftalmólogo, el paciente se había infartado, por decirle, hace un mes. El oftalmólogo quiso operarlo de una catarata, ¿no? Miren hasta dónde llegan lo comercial. Y le suspende la aspirina y el clopidogrel, el paciente tenía stent. Le dijo, no pasa nada. El cardiólogo también le dijo, no pasa nada. ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto. Correcto. Entonces, si el paciente requiere una cirugía, póngase que en el transcurso, por mala suerte, se enfermó de vesícula, le tienen que sacar la vesícula. Se dice que se debe esperar hasta el tercer mes. A partir del tercer mes, el endotelio ya de nosotros lo va cubriendo ese metal, ¿no? Del sexto mes ya lo cubre más. A partir del año ya lo cubrió casi en su totalidad. Y ahí ya se puede suspender, ¿no? Se puede valorar en suspender el clopidogrel o la aspirina, ya recién a partir después del año, ¿no? Pero antes del año no se suspende. Después otro caso, paciente le colocaron el stent, todo, paciente pues tendría un bajo nivel cultural, dijo, me siento bien. No vino a su cita, en 10 días que tenía, porque le dan una cita en 15 días mínimo a los pacientes que le colocan esto para controlarlos. No vino a su cita, se quedó sin medicamentos, al día 20 vino muerto súbito. No había tomado. Le preguntas a la hija, ¿qué pasó? Es que como se le pasó la hora, ya se sintió bien, ya no siguió tomando la pastilla, digo, muerto. Se trombosó el stent. Entonces no se suspende el tratamiento 12 meses ya. Siguiente. En ese caso, ¿Ah? en ese caso te tenían que operar, que tienen que esperar al año, sí. No, al tercer mes, como te digo. A partir del tercer mes ya se puede hacer una intervención electiva, ¿no? En el programa no creo que no entendí. ¿Ah?
Ahí va a decir emergencia. Claro, esa emergencia hay que suspenderla. Pues. Ahí nomás. Claro, si se reinicia, se supone, miren, que el tiempo de vida media de estas pastillas son 5 días. Por ejemplo, de clopidogrel es 5 días. ¿No? Si vas a operar a alguien, póngate que se infartó hace 3 meses, 4 meses, ya le puedes suspender. A partir del tercer mes, para una cirugía electiva se puede suspender. Pero tenemos que suspender los 5 días antes de la cirugía. Es el tiempo de vida media que la pastilla está activa en la sangre. Este es el mecanismo de acción. Ustedes saben que la aspirina pues, actúa en la ciclooxigenasa y inhibe la producción de tromboxano A2, ¿no? Y el clopidogrel inhibe el receptor de adenosindifosfato. Este es el receptor de adenosindifosfato. Este receptor de adenosindifosfato interactúa con el receptor P2Y2. Este receptor P2Y2 activa las glicoproteínas 2B3A. Estas glicoproteínas 2B3A forman cadenas para que las plaquetas se aglutinen, ¿no? Forman cadenas para que las plaquetas se aglutinen. Entonces tenemos que dar los dos, ¿no? Y las heparinas pues ya actúan a nivel de la vía de coagulación. ¿Sí? Igual. Este es un anticoagulante, fundoparinol, que no se recomienda, dice, es un nuevo anticoagulante. Acá miren, por ejemplo, se recomienda el uso de heparina no fraccionada, se recomienda el antiagregante, ¿no? Doble antiagregación. ¿Sí? Acá está la dosis de carga que conversamos, la dosis de carga. ¿Cuánto se recomienda? ¿Cuál? Fondoparinol. Este es nuevo, este todavía está en estudio, son medicamentos que todavía están en ensayos clínicos, en esas cosas todavía no. Los laboratorios, lo que pasa es que los laboratorios quieren lanzar sus fármacos a como dé lugar, entonces para evitar eso se crean las guías de práctica técnica. Y este es el trombolítico, ¿cómo se da? El trombolítico que tenemos acá es el alteplasma. Este es el trombolítico que tenemos acá. El trombolítico es un estimulante de la plasmina, ¿no? Ustedes saben que la plasmina lisa la fibrina, los coágulos. Ese es el trombolítico que tenemos nosotros. Damos 15 miligramos en bolo, luego 0,75 por kilo de peso, que más o menos viene a ser 50, y luego 0,5, que más o menos viene a ser 35, ¿no? Siguiente. Ahí están los trombolíticos. Miren, estamos tan atrasados, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros usamos un trombolítico que demora 90 minutos en pasar. Eso es lo que tenemos nosotros en esa luz. Pero existe un trombolítico que se llama el tecniteplase, que se utiliza un bolo, 5 segundos y ya está. Bolo el anterior. Tecniteplase, ¿no? 10 segundos, 5 segundos y ya está. 0,5, ¿no? Esto no requiere nada, o sea, un paramédico lo puede usar. En México, sin ir muy lejos, lo utilizan en este caso. En México, en Estados Unidos, los paramédicos están capacitados, ¿no? Sí. Y si el tratamiento se acuerda que era antes del ICP fibrinolytico, si demora tanto, entonces, ¿cómo es que...? No, estamos diciendo que cuando pueden hacer el cateterismo, en otras palabras, si le pueden hacer menos de 2 horas, cateterismo. Pero si va a demorar más de 2 horas, Cuando una vez lo inicia. trombolítico, claro. Trombolítico, ¿no? Aún así, a veces yo he llamado acá cuando estoy de guardia en Revalenti, y en Revalenti es un cateterismo durante el día. Pero en la noche en la guardia no hacen eso. Si queremos mandar al paciente al INCOR, son vivos por lo del INCOR, nos dicen, no, está ocupada la sala, eso no responde. Ahorita acaba de entrar un paciente, llame luego en 4 horas. O sea, tampoco no dicen que no lo va a recibir, dicen, vuelva a llamar en 4 horas. Puede iniciar el trombolítico. Moscas son. Entonces, idealmente deberíamos tener el tecniteplase, porque el tecniteplase produce menos riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado es menor y se puede utilizar en pacientes mayores de 75 años. En cambio, el alteplase, pues, mira, un bolo, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos para pasar un trombolítico. Como que no, para la actualidad ya no es. Y el detalle es que produce riesgo de sangrado. Produce sangrado intracerebral. Ese es el detalle. Y siempre cuando uno va a trombolizar, idealmente debe ser un ecocardiograma.
Este es el corazón, ¿ya? Se infartó la cara inferior acá. Se infartó la cara inferior. Entonces, pero el detalle es que cuando hay infarto, el músculo puede presentar microrupturas. Rupturas chiquititas. Tú le haces el ecocardio y hay derrame pericárdico. Quiere decir que está saliendo sangre, está chorreando, ¿no? Tú le das el trombolítico, ya no va a ser microruptura, va a ser macroruptura. Bajo. ¿En quiénes pasa esto? Pacientes mayores de 75 años. Antes de usar el trombolítico, siempre hacer el ecocardiograma. Yo siempre le digo al residente, el otro día, el domingo, también llegó un paciente de 80 años, ST elevado. Y yo le digo, bueno, hay que llamar al INCOR para que lo reciba. ¿Qué nos dice el INCOR? Doctor, acabamos de entrar con un paciente y vamos a demorar 3 horas. Vuelva a llamar en 3 horas, trombolice. En 3 horas. Es decir, ya 3 horas no va a estar con el paciente ahí con dolor. Entonces yo le digo al paciente, ya vamos a trombolizarlo. Pero yo siempre, antes de trombolizar, hago el ecocardiograma. Si veo derrame pericárdico, quiere decir que tiene microruptura, ¿no? Yo le doy el trombolítico, hace una macroruptura y chao. Entonces yo siempre le digo al residente, oye, cuando tengas pacientes más de 75 años, en lo posible no trombolizar, le digo, esos pacientes se rompen, el músculo cardíaco se pone como una telita y hace ruptura cardíaca, hace un estocas, es como una convulsión. Tú le miras el ecocardio, ya está roto dentro. ¿Y qué se hace en esos casos? Muerte. Lo El paciente no lo vas a llevar a hacer la operación. A esa hora no van a poner circulación extracorpórea, todo lo que se requiere para una cirugía cardíaca. Ah, ya, pero si es en la mañana se puede saltar. Pero es que no, esto es rápido. Para operar a un paciente cardíaco siempre idealmente es programado. Tiene que ver una máquina que es la circulación extracorpórea que cumple la función de corazón. Claro. No van a preparar pues en 10 minutos una máquina de circulación extracorpórea. Entonces, siempre antes de trombolizar, tienen que hacer ecocardiogramas. Si un cardiólogo se mete a trombolizar sin hacer ecocardiograma, tampoco no pasa nada. Tiene que tener cuidado con eso. O sea, doctor, si usted ve eso, que va a ser el riesgo de que si le da el fármaco se va a... Yo lo dejo ahí, Yo lo le doy dejo sin ahí. nitral y que evolucione nada más. Y le enseño al familiar, le digo, ¿sabe qué? Tiene derrame pericárdico, esto puede corresponder a una ruptura, que esté iniciando una ruptura cardíaca. Yo le doy trombolítico, tiene riesgo de que se rompa y ahí queda. Sí, eso yo siempre les digo al familiar, inclusive les hago firmar un consentimiento informado para la trombolisis. Porque el trombolítico siempre tiene ese riesgo de presentar ruptura cardíaca. Bueno, en mi experiencia es lo que yo he visto. Yo le doy trombolítico a un abuelito más de 25 años, se rompe. Es lo que yo he visto, ¿no? En mi residencia y ahora también estos años que estoy desarrollando la especialidad, he visto eso. Yo al residente siempre le digo, el residente pues entusiasta, no doctor, hay que trombolizarlo. Ya me ha pasado a mí, le digo, que no te pase, por algo te digo, le digo, es bien raro que un paciente a mí se me muera así con un infarto, ¿no? Siempre hay que ser prudente, no hay que lanzarse. Siguiente. Y acá está, miren, por ejemplo, en Estados Unidos, acá está el meteplase, ¿no? Este es el más eficaz, es bonito. Miren, este es el flujo TIMI. El flujo TIMI quiere decir la eficacia, ¿no? Que el porcentaje abre la arteria, miren, es el más alto, ¿no? El más eficaz es el 5%. Eso deberíamos tener acá. Siguiente. Las contraindicaciones. Siguiente. Ya lo pueden leer. Entonces, acá, por ejemplo, no se debe utilizar trombolítico cuando hay depresión del cemento ST. ¿Por qué no se utiliza trombolítico? Porque la depresión del cemento ST, ¿qué corresponde? Obstrucción parcial total. Parcial. Parcial. Cuando la obstrucción es parcial no se utiliza trombolítico. Yo le puedo colocar en el examen. Dentro del tratamiento del infarto agudo de miocardio ST no elevado, heparina, clopidogrel, excepto. Dentro del tratamiento del infarto agudo de miocardio ST no elevado, el excepto marca. Le pongo clopidogrel, heparina, atorvastatina, fibrinolítico y aspirina. ¿Cuál es? Fibrinolítico. Siguiente. Y esta es la fotito del alteplase. No me gusta usar a mí el alteplase, pero cuando soy un paciente viejito, yo no le digo cuidado. Siguiente. Las contraindicaciones igualito. Esto pasa, ¿no? Y ahí están los tratamientos para llevar. Pon el otro, ese tiene elevado.